15, 20 minutos. Hay profesiones, decíamos, de las que más o menos sabemos qué hacen y a qué se dedican. El día a día de muchas personas que nos rodean están llenos a veces de tópicos también. Pero no es lo mismo el de logista o el del camionero que el de, por ejemplo, una psicóloga. Contra esos tópicos solo se puede luchar con información o con el conocimiento personal y o experiencia propia. Hoy, en línea con el concepto de programa del Café de Tarde, queremos saber, somos curiosos y necesitamos que nos expliquen. Porque, por ejemplo, ¿qué saben de la psicología positiva? ¿Qué dicen es la ciencia de la felicidad? Pues ese Parnaso que dicen existe, que muchos dicen desconocer y otros por tenerlo tan a mano no saben qué es lo que es, lo vamos a saber ahora. Para ir sacándonos de duda, está con nosotros y con ustedes Silvia Villares. Es psicóloga, especialista además en psicología clínica, cognitivo-conductual e intervención psicológica. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo va todo? Bueno, ¿qué es la psicología? Pues la psicología es esa maravillosa ciencia que estudia el comportamiento humano, ¿no? Los psicólogos, a mí me gusta decir que somos como unos entrenadores profesionales de la conducta humana, expertos en las leyes de aprender, porque cierto es que desde que nacemos las personas empezamos a aprender. Y aprendemos muchas cosas, y entre ellas formas de pensar, formas de sentir y formas de actuar. Muchas de estas conductas pues nos son útiles y son buenas para vivir y disfrutar de nuestra vida. Sin embargo, hay otras también que se aprenden igualmente, que van a repercutir en nuestro malestar emocional y van a influir en el desarrollo de nuestra vida. Por tanto, el psicólogo, como experto en esas leyes de aprender, decimos que nos encargamos de identificar qué conductas una persona ha ido aprendiendo a lo largo de su vida que le hacen daño, para ayudarle y acompañarle, entrenándole en técnicas y herramientas psicológicas con el fin de que las sustituya o las cambie, ¿no? Qué bueno. Por lo tanto, esa forma de mirar el psicólogo como ese profesional, como entrenador, que de alguna forma nos va a acompañar y nos va a entrenar en cómo mejorar nuestra vida, en cómo solucionar problemas emocionales, sería pues una buena forma, ¿no? De una buena definición, sí, ¿verdad? De decirlo. Y entonces dentro de eso existe una psicología positiva y otra negativa, ¿o no? La psicología toda es positiva, yo creo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de psicología, pues estamos hablando que dentro de ese paraguas, ¿no?, que es la psicología, englobaríamos muchos ámbitos en la psicología. Uno de ellos sería la psicología positiva. Es la psicología, ese apartado de la psicología centrado en el bienestar de las personas, centrada en todas aquellas herramientas que nos permitan vivir mejor y disfrutar plenamente de nuestra vida, porque al fin y al cabo las personas, más que vivir, lo que queremos es poder disfrutar plenamente de nuestra vida, ¿no? Qué bueno. Y también no es menos cierto que no siempre, y en los medios de comunicación, que es en ese sentido tenemos la responsabilidad de no sacralizar, por un lado, enfermedades mentales, luego iremos hablando, y mucho menos tampoco las personas que las trabajan, las entienden y las curan a veces si es menester. En este sentido, un psicólogo, ¿cómo trabaja? Ya sabemos que es muy difícil. Usted ha hecho una carrera, no se puede comprimir una carrera 5 y 6 años o 7 incluso, con másteres y compañía, pero sí se puede dar una pincelada, ¿no? Sí, en líneas generales el psicólogo, si estamos hablando del psicólogo especialista en problemas emocionales, lo que sería el ámbito de la psicología clínica, o también el psicólogo que trabaja en la psicología positiva, como he explicado antes, pues la mejor forma de entender cómo trabaja y qué hace es a través de esta figura que he explicado antes, que es la figura del entrenador, ¿no? En el momento que una persona pues acude a buscar ayuda en un profesional, en un psicólogo, una de las cosas que yo les explico es que vamos a trabajar en equipo y se va a establecer una relación terapéutica como un entrenador y un atleta. El que suda la camiseta siempre es el atleta, que es el que quiere alcanzar la meta. El entrenador, como psicólogo, aquí en este caso como profesional, acompaña en ese proceso, en esos objetivos que las personas quieren alcanzar. Bien sea ya superar un problema emocional, que es importante entender qué es esto, o bien alcanzar una meta. Podemos partir de la base de que la persona no tenga ningún problema
problema emocional en su vida en este momento, pero sí quiere aprender herramientas para alcanzar sus objetivos y sus metas, ¿no? Que le ayudemos en algo muy concreto en su vida para aumentar el estado de felicidad o aumentar el estado de bienestar en su vida. Y por tanto lo que hacemos siempre es enseñarle y entrenarle una serie de herramientas y competencias que la persona pues va a ir aprendiendo poco a poco en ese proceso de entrenamiento o proceso terapéutico, con el fin de que vaya incorporando esas herramientas a su propio repertorio de conductas y de esta manera pues en el futuro sea menos vulnerable también a recaer en esto que ya ha estado experimentando, ese malestar, o bien esas herramientas le permitan pues disfrutar de la vida en el futuro de otra manera, ¿no? Hoy, ¿qué importancia se le da? Y en eso sí se nota que hemos evolucionado para bien, como no podía ser menos, a los psicólogos y a las psicólogas, porque cuando, por ejemplo, hay desgracias graves, pues accidentes, por ejemplo, de trenes, de autobuses, desgracias por terrorismo, ¿no? Ahí están los psicólogos en plan de choque a la vanguardia, sí, ¿no? Sería otro ámbito de la psicología, ¿no? La intervención en crisis. ¿No? Qué importante es esos profesionales que se han especializado en dar apoyo, ¿verdad? Y estar ahí con esas personas en una situación de gran impacto, de gran shock emocional, ¿no? Digamos que, bueno, pues este es otro ámbito de la psicología. Sí. Porque ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Algo que también a veces uno no sabe del todo. Lleva confusión, ¿verdad? Yo me he encontrado con personas que no saben muy bien, ¿no? Cómo diferenciar esto y es cierto que es importante conocer cuáles son las diferencias. El psiquiatra es un médico. Y los psicólogos somos expertos en la conducta humana, no somos médicos. Por lo tanto, el psiquiatra como médico lo que va a hacer es, pues trabajar o intervenir con farmacología, con fármacos, ¿no? Y atender a esas necesidades emocionales o enfermedades mentales de alguna manera con una acción farmacológica, básicamente. El psicólogo no puede prescribir medicación porque no es un médico y nuestra herramienta de trabajo siempre son esas estrategias psicológicas. Las terapias también, ¿no? Más que la terapia es el proceso a través del cual enseñamos las herramientas, pero dentro de la psicología hay distintas orientaciones, por así decirlo, hay distintas escuelas. Según tú qué técnicas utilizas, pues estarás de una escuela o de otra, ¿no? Para hacerlo sencillo. Yo a título personal pues utilizo unas herramientas basadas en técnicas cognitivo-conductuales. La palabra cognitivo quiere decir pensamientos y las técnicas conductas. Es la orientación psicológica basada en el método empírico, porque son herramientas que están, llevan detrás un respaldo científico, ¿no? En este sentido. Y bueno, el objetivo es entender que necesitamos un entrenamiento para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar, porque en definitiva un problema emocional no es más que esto, haber aprendido a pensar, a sentir y actuar de una determinada forma que ahora me hace daño y que si la mantengo durante mucho tiempo aparecerán los temidos problemas emocionales, ya sean problemas de ansiedad, problemas de depresión, etcétera, disfunciones sexuales. La ansiedad es el gran mal, ¿no?, de nuestro tiempo, ¿o cómo? Bueno, depende, ¿no? Porque la ansiedad será nuestra aliada siempre y cuando la sepamos controlar. A mí siempre me gusta decir que la ansiedad es como el colesterol. Es buena siempre y cuando esté bajo control. De hecho, tiene muy mala prensa la ansiedad, y si ahora saliéramos a la calle y hiciéramos una entrevista a la gente, una encuesta, la mayoría de las personas nos dirían que la ansiedad es algo negativo, es algo malo. Sin embargo, la ansiedad es una respuesta adaptativa del ser humano, una forma de pensar, una forma de sentir física y emocionalmente, y una forma de actuar que lo que hace es prepararnos para una situación donde exige una capacidad de respuesta suficiente y necesaria para hacer bien las cosas o tener una posibilidad de supervivencia si hay un peligro, ¿no? Lo que ocurre es que las personas hemos podido tener a lo largo de la vida episodios donde hemos experimentado miedo y experiencias muy negativas o traumáticas, donde de alguna manera se disparan pensamientos que activan la respuesta de ansiedad en un momento donde realmente no hay un peligro real. Y por tanto hablamos ya que de la ansiedad se ha disparado, y cuando una persona no controla su ansiedad pues podemos tener problemas desde crisis de ansiedad o ataque de pánico, trastornos obsesivos compulsivos, fobias, ansiedad
ansiedad generalizada, etcétera, ¿no? Tenemos ahí un elenco de problemas emocionales, pero siempre marcando mucho la diferenciación entre que no es lo mismo un problema de ansiedad que la ansiedad en sí misma. Estamos hablando con la doctora Silvia Villares, es psicóloga, es también hace psicología clínica, cognitivo-conductual e intervención psicológica. Doctora Villares, sé que usted dice que no son doctores, pero bueno, psicóloga sí. Villares me suena un poco peor. ¿Cuándo uno considera, claro, muchas veces son los demás, ¿no? Los que te orientan y los que te llevan o los que te recomiendan, hombre, fulano, pues convendría que tú visitaras, ¿no? A veces sí. ¿Verdad? A veces sí. A veces las personas no llegan con la motivación más adecuada, que es la que de uno mismo que toma conciencia y se da cuenta de que hay algo que no puede por sí mismo solucionar y que necesita ayuda, ¿no? Muchas veces la motivación parte porque hay una insistencia de parte de un familiar o de un amigo y insisten en que las personas acudan, ¿no? Sin embargo, vemos que cuando la motivación no es intrínseca, es decir, no viene de uno mismo, pues el resultado del entrenamiento psicológico no puede ser el mismo, ¿no? Porque la motivación no está demasiado bien. Uh-huh. Y un psicólogo está claro que nos ayuda. Nosotros vamos diciendo, mire, tengo una bueno, ya que usted le tenga manía a su vecina, eso ya no tiene remedio, o a su vecino, no, pero hay otros motivos y ahí es donde nos puede ayudar un psicólogo con otras causas mucho más complejas. ¿Cuándo ¿no? debe acudir a un psicólogo? ¿Sería tu pregunta, Manuel? Sí. Bueno, pues siempre que la persona experimenta malestar suficiente para que la persona sienta que no es feliz, que la persona sienta que está en una situación de crisis o que no disfruta de la vida como le gustaría, ¿no? Siempre que haya, pues un motivo como este es motivo suficiente para que una persona acuda al psicólogo. Muchas veces las personas que acuden se sienten mal, pero muchas veces están muy confusas acerca de qué es lo que hace que estén así, ¿no? Muchas de las personas te dicen, pues mira, pues yo tengo un buen trabajo, mi familia todo está relativamente bien, o tengo amigos, pero no sé muy bien lo que pasa, ¿no? Y incluso uno se siente culpable cuando tiene prácticamente muchas de las necesidades o prácticamente todas cubiertas y a pesar de eso no se siente bien, ¿no? Y por tanto lo que descubrimos es que cuando estamos en las primeras fases de la intervención psicológica o de la terapia, que son esas 2-3 primeras sesiones para evaluar, sacar información, pues las personas vamos descubriendo, ¿no? ¿Qué pasa? Porque el hablar con una persona, con un profesional que te hace una serie de preguntas que te ayudan a pensar y a profundizar de una manera muy diferente a como hablarías con un familiar o un amigo, ¿no? Porque te puedes sentir seguro en un espacio de una persona donde está ahí para no juzgarte y para, con una mente abierta y de manera objetiva y con toda su profesionalidad, de alguna manera mostrarte cuáles son esas áreas o ámbitos que explicarían por qué ahora no te encuentras bien o por dónde hay que continuar, ¿no? Para alcanzar esas metas. Uh-huh. Supongo que, aparte de las pérdidas de seres queridos, la muerte por un lado y el abandono, el que te dejen o el que tú dejes. Pero a veces si eres tú el que dejas, a lo mejor la peor parte se la lleva la persona a la que dejas, ¿no? Uh-huh. El mal de amores es muy dado hoy en día, se trata mucho, me imagino. En muchas ocasiones las personas acuden a buscar soporte y buscar ayuda y acompañamiento en situaciones difíciles de la vida, donde han sufrido una pérdida, ¿no? Bien porque ha fallecido un ser querido y entonces pues les acompañas a cómo manejar ese periodo de duelo, también a cómo de alguna forma caminar por la pérdida y reconstruir nuevamente su vida en ese sentido, o también bien porque ha habido una relación donde han sufrido mucho porque han sido dejados, como tú decías, ese mal de amores, ¿no? Y las personas tienen que trabajar la aceptación y también muchos sentimientos negativos como la rabia, la culpa, el resentimiento, ¿no? El odio y todas esas emociones negativas, si no se trabajan, pues muchas veces lo que van a hacer son como un veneno que se queda ahí y se va librando poco a poco y va envenenando la vida de las personas, ¿no? Con lo cual esa gestión de las emociones negativas es también fundamental cuando hemos vivido un episodio negativo en nuestras vidas, para de alguna manera, en la medida de lo posible, no permitir
que las emociones negativas nos invadan demasiado tiempo, porque una de las cosas que en la psicología positiva que trabajamos es cómo tener más emociones positivas que negativas, como fuente de salud, como fuente de vida, como una de las razones para estar saludables, ¿no? De los motivos es tener emociones positivas. Hay una gran relación entre nuestra salud y las emociones positivas. Y hablando de eso precisamente, ¿qué diferencia habría entonces entre un problema emocional que puede ser igual de importante que alguien que tiene una enfermedad mental, en el sentido de que le produce malestar? Una cosa ya sabemos que tiene a lo mejor cura en el sentido de medicación, y otra cosa la terapia, ¿no? Bueno, una de las cosas que sí que me gustaría clarificar son la nomenclatura o las palabras que utilizamos para designar a las cosas o las situaciones o nuestros estados, ¿no? En psicología, sobre todo en esta orientación donde yo trabajo, la cognitivo-conductual, tratamos de utilizar palabras como problema emocional y no enfermedad. Claro. Hablamos de problema emocional y no diagnóstico o etiqueta diagnóstica, ¿no? De intervención y no tratamiento, de acabar ya con la intervención y no hablamos de alguna manera pues un poco de esa terminología, ¿no? Que a nivel médico también nos puede confundir muchas veces, porque cuando acude una persona a una consulta psicológica, yo utilizo la palabra cliente y no paciente, porque cuando hablamos de la palabra paciente hay implícito el estado de enfermedad, y una persona va a sentirse peor y va a sentirse enferma, cuando en realidad estamos hablando de un problema emocional, que es haber aprendido a pensar, sentir y actuar de una determinada manera que me hace daño, y eso se puede cambiar, porque igual que algo se aprende, podemos desaprenderlo, ¿no? Por lo tanto, el concepto de enfermedad tiene unas connotaciones ya muy negativas que conviene que diferenciemos. De hecho, una enfermedad mental, pues a día de hoy, por desgracia, como una esquizofrenia, no tiene cura. La persona va a tener que, bueno, pues tratar de convivir con la enfermedad, con la ayuda de la medicación, pero también, y muy importante, conjugándolo con la psicología, aprendiendo a vivir con ello, ¿no? Sabiendo cómo nos pueden orientar cuando tenemos una enfermedad también. Pero otra cosa muy diferente son los problemas emocionales. A veces, pues, y dependiendo del caso y de las situaciones y la persona, hay problemas emocionales que requieren una combinación de medicación con la colaboración de la psiquiatría, y en otras ocasiones no necesariamente. Claro, claro. Oiga, y qué importante también en ese sentido la conducta y seguir a los niños, aunque el niño ya se sabe que, bueno, es niño, y de momento decía incluso la persona, decían, no sé si nos metemos ahora, yo creo que sí, que seguro usted tiene respuesta para esto, si los TDA no era un abuso, si los niños hiperactivos, quería decir, y decía, hasta el que inventó el término decía que no había tantos niños hiperactivos. Bueno, ¿es verdad? La verdad es que es un tema, ¿no? Sí, daría para mucho, ¿no? Porque es un tema de alguna forma complejo, y lo importante siempre es estar asesorados y de alguna forma valorar muy bien hasta qué punto es necesario el tema de la medicación o no, pero sobre todo que nos enseñen herramientas y estrategias tanto a los padres como a los niños en las necesidades que puedan tener, pues para manejar ya sea esto el trastorno de hiperactividad o un trastorno de déficit de atención o cualquier otro problema, ¿no? O déficit que encontramos o que esté en nuestros hijos. Otra rama y otra especialidad, me imagino, ¿no? Pero usted sí que ha trabajado mucho con niños. Yo sobre todo trabajo temas de conducta y temas también de todo lo que son técnicas de estudio, la ansiedad en los estudios, en los exámenes, organización, planificación, cómo enseñar un poco también los padres, asesorarlos a cómo educar a los hijos, porque nadie nace, ningún niño nace con un manual y nadie nos ha enseñado a educar, ¿no? Sí que es cierto que en los últimos años, pues bueno, se ha puesto a nuestro alcance herramientas como escuelas de padres, ¿no? Yo he trabajado hace años con el Ayuntamiento de Valencia desde la sección de drogodependencias aquí, y realmente es fantástico cuando ves a los padres interesados, formándose por la educación de sus hijos. Y bueno, pues cuando nos compramos una lavadora o un ordenador nos leemos las instrucciones de uso, cuanto más importante, ¿no? Cuando tenemos un hijo, llegar a ser el mejor padre que podamos llegar a ser, padres preparados, ocupándonos de nuestra formación como padres, porque padres perfectos no existen. Qué bueno.
Pero esa frase la rubricamos, es verdad. No existen, tampoco existen hijos perfectos. No, pero sí padres que se preocupan por llegar a ser los mejores padres que puedan llegar a ser, y para eso necesitamos padres preparados. Necesitamos ser padres preparados que se preocupan por la formación de sus hijos, y hoy en día tenemos muchísimos libros de autoayuda, muchísimas clases de formación, vuelvo a repetir, que incluso gratuitas, ¿no? Como pueden ofrecer muchos ayuntamientos. Silvia Villares, psicóloga, pues la pueden ustedes encontrar en la página web. Tiene una magnífica página web, por si tienen ustedes la necesidad. Ya saben, ya hemos sabido, hemos conocido cómo trabajan, cómo nos ayudan, cómo diferencian problemas emocionales de la enfermedad mental, que tiene otra vía. Y pues a veces pues salir de los tópicos se hace a base de información. Y yo estoy encantado de que haya estado aquí y espero volverla a ver. Pues muchas gracias, Manuel. Gracias. Feliz verano a todos. Igualmente. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Mírame.